Que tienen y con ese regocijo con el cual hemos cantado. Realmente, la verdad, uno se siente muy satisfecho por los testimonios de esta mañana. Testimonios no han sido personales, pero sí han sido en cuanto al evangelismo que han hecho, ¿verdad? Hemos visto las imágenes muy satisfactorias, cómo el pueblo se mueve, los cristianos se mueven, no están parados, la iglesia está dinámica y está tirando para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y también con los niños, ¿verdad? Ha sido muy emotivo, ¿verdad? El tema de los niños. La verdad es muy gratificante poder ver cómo estos pequeñajos, que son el futuro de la iglesia y el futuro de la civilización también, pues están creciendo bajo los cimientos, sobre los cimientos del Señor, de la palabra de Dios. Y eso es estupendo. Bueno, muy bien. A continuación vamos a pasar a compartir la palabra de Dios. Hoy la hemos titulado El arca de su presencia. El arca de la presencia de Dios en nuestra vida. Antes de dar paso, quiero hacer una pequeña introducción. Esta semana hemos tenido contacto con el Ayuntamiento de Carabanchel, porque quiero que sepáis que el día 23 de marzo, si Dios lo permite, vamos a hacer una marcha por el Evangelio, desde el metro de Oporto hasta Marqués de Vadillo. Vamos a hacer una marcha, varias iglesias de la comunidad de pastores de la zona sur, y hemos tenido que pedir un permiso al ayuntamiento. Y cuando he hablado con el ayuntamiento de Carabanchel, y oiga usted, ¿y esto de la marcha cómo es? Porque ellos consideraban que era una manifestación, y una manifestación lo interpretan como que es una reivindicación política. Entonces yo se lo expliqué, digo, no hay ningún tipo de reivindicación, solamente vamos a marchar confesando nuestra fe cristiana, en qué creemos y en qué queremos y por qué. Entonces ellos parece ser que no comprendían bien este asunto y me decían, bueno, entonces ustedes lo que van a hacer va a ser una procesión. En un principio me dejó así, digo, hombre, tal y como lo dice usted, así una procesión. Y entonces ella me lo explicó. Dice, es que nosotros entendemos, el ayuntamiento, como procesión, lo que hace en la Iglesia Católica, que van con unos imágenes, no voy a decir muñecos, con unas imágenes que van procesionando por ahí y demás. No obstante, me quedó a mí, dentro de mi interior, digo, oye, ¿por qué voy a desestimar esto? Vamos a analizarlo si bíblicamente es correcto llamarlo procesión. Voy a analizarlo y secularmente a ver qué se interpreta. Estuve buscando secularmente en los diccionarios y demás y me llevaban a una serie de actos, pero bíblicamente sí que tiene su base. Fíjate qué curioso. Tiene su base bíblica. La procesión. Entonces yo le expliqué, digo, no, pero nosotros no vamos a llevar imágenes en ningún momento. Lo que sí vamos a hacer, vamos a llevar carteles manifestando versículos bíblicos y enseñanzas morales que tenemos los cristianos que Dios nos ha enseñado. Eso sí que lo vamos a hacer. Además, mientras que vamos caminando, vamos a ir cantando y danzando y en un momento dado vamos a parar un poquito para explicar la palabra de Dios, 10 minutos en el metro de Urgel. Digo, bueno, si eso usted le considera una procesión, pues bueno, y no le lleva a confusión esto, pues adelante, pues una procesión. Como le dije, como os he dicho antes, me quedó a mí esa inquietud. Y vi que era bíblico. Y ahora lo vamos a leer. Vi que es bíblico el tema de la procesión. Evidentemente no las connotaciones que tienen en cuanto a llevar imágenes, sino en cuanto a lo que acabo de explicar, en cuanto a texto bíblico. Por eso dice en el libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 31, dice así la palabra del Señor. Cuando quiera, hermana. La palabra de Dios dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta de Muladar. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, para un poco retomar lo que acaba de leer la hermana, dice que, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión. Es decir, que la gente procesionaba.
iban caminando, iban andando. Que es a lo que quería referirme yo cuando se lo explicaba a estas personas del ayuntamiento. También en el pasaje que vamos a tratar en el día de hoy, que todavía no hemos llegado, ¿verdad? También se habla de una procesión, ¿eh? De una procesión. Además también, si recordáis vosotros los que habéis leído la Biblia, en la entrada a Jerusalén, ¿qué es lo que hacían? Iban caminando, iban con qué, con palmas, ¿no? Gritando, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Iban también procesionando. No llevaban, obviamente, imágenes, ningún tipo de estas cosas, pero hacían una procesión. Es decir, quitándole el significado, la connotación que le da la Iglesia de Roma, ¿verdad? Podemos decir que es una procesión. Por eso la hemos denominado marcha por el Evangelio, aunque para ellos hemos puesto procesión. Yo sé que esto lo voy a tener que explicar a muchas iglesias, lo que acabo de explicaros a vosotros, porque así de choque queda un poco... a ver, ahora que vamos a nosotros a llevar imágenes por ahí. No, tendré que explicarlo al resto de las iglesias de la comunidad de pastores, pero no hay ningún problema, lo haré. Y lo hemos denominado la marcha por el Evangelio. Dicho eso de paso, aunque sea una introducción al pasaje de hoy, ya lo sabéis, el día 23 de marzo vamos a hacer esa marcha por el Evangelio. Total, en resumidas cuentas, palabra procesión o marcha es una cuestión de semántica, sin más connotación. El trasfondo es el que vamos a marchar por el Evangelio, para explicar y manifestar el Evangelio. Que en resumidas cuentas también lo que han hecho los hermanos que han estado ahí parados en el método de Carabanchel, como hemos visto en el vídeo, pero nosotros vamos a ir caminando, predicar el Evangelio. Amén. En resumidas cuentas. Todo este rollo que os he metido es para eso, para decir que vamos a predicar el Evangelio. Amén. Pero es bueno porque así no nos lleva tampoco a confusión. ¿Os dais cuenta como de vez en cuando no tenemos, nuestra mente a veces se queda muy cerrada, muy encasquillada ahí y no salimos de ahí, de esos pasajes religiosos, ¿no? Que nos someten ahí a la mente y ya empezamos, cuando escuchamos algo nos hace, es un rechazo. Pero bueno, gracias a Dios que nosotros somos sabios, Dios nos da sabiduría, Dios nos da discernimiento para poder entender, explicar y ver la profundidad de lo que se dice por ahí. No todo es malo, sino que tiene que tener una connotación y vemos en la Biblia, lo vamos escudriñando y eso nos enriquece como personas, como cristianos y como gente de la sociedad. Así que, como decía, es una cuestión semántica y no de fondo. Así que una marcha representa también que el arca del nuevo pacto, esta marcha que vamos a hacer, representa también que el arca del nuevo pacto va a ir también con nosotros. No en forma de cofre, no en forma de imágenes, sino en nuestro interior. La presencia del Señor va a ir con nosotros. El arca representó, ahora vamos a ir, estoy yendo al arca de la alianza del antiguo pacto, que es donde vamos entrando ya. El arca de la alianza, estamos aquí, venimos, regresamos, que si no nos vamos de procesión por ahí. El arca representó durante el antiguo pacto la presencia de Dios. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 25-22, que no se lo he dado a la hermana, allí ciertamente, dice la palabra de Dios, allí ciertamente me presentaré, dice el Señor, a ti, y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Muy bien. Hay una serie de pasajes que también he apuntado que voy a pasarlos para no entretener mucho, redimir un poco el tiempo, acerca de Samuel, acerca de Moisés también, cómo entraba en la tienda de reunión y allí se encontraba la presencia de Dios. Y el arca del antiguo pacto había sido perdida, había sido robada por los filisteos y aparece 20 años después. Es por eso que David se hace de nuevo con ella y quiere llevarla ante su presencia y quiere llevársela a Jerusalén para estar cerquita de la presencia del Señor. Así que he omitido los versículos que preceden al texto que vamos a leer por simple economía del tiempo, ¿verdad?
y lo voy a resumir en brevísimos puntos. David quiere llevar el arca. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6, mientras ir buscándolo, pero ahora entraremos en él. Estoy resumiendo anteriormente al versículo 6, dice que David quiere llevar el arca de la alianza a Jerusalén y elige nada más y nada menos que 30.000 escogidos para acompañarle en procesión con ese arca hacia Jerusalén. Procesión o marcha, ¿vale? También lo podemos cambiar. Marcha por la salvación, y para acompañarle. O sea que es una muy numerosa marcha, es una muy numerosa procesión. Pero lo interesante también aquí en este punto es que cuando David coge a los 30.000 y coge el arca y se lo llevan hacia Jerusalén, es un motivo de gozo, es un motivo de alegría inmensa. Se llenan de satisfacción, no van con tristeza, no van con lamentaciones, sino se van con alegría, cantando. Dice así en el versículo 5. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y con címbalos. Fijaros, queridos hermanos, qué alegría es que estar cerca de la presencia del Señor. Es un poco lo que nosotros manifestamos cada vez que estamos aquí en la presencia del Señor, ¿verdad? Cantamos con alegría, como lo que acabamos de hacer, con gozo, con júbilo, ¿verdad? Y se te queda como se te está quedando la cara, de satisfacción, de gozo. Sonríe. Sonríe porque Dios está aquí con su presencia en tu vida. Estate contento, que está su presencia, estate tranquilo, relájate, suelta toda tensión, que estamos ante la presencia del Señor. Y no hay nada ni nadie que nos pueda hacer absolutamente ningún daño. Estamos serenos, pero también estamos contentos y alegres. Así que coge y se va con estos 30.000 cantando. Y los llevan en una carreta, el arca de la alianza del antiguo pacto, ¿verdad? Lo llevan en una carreta y por el camino esa carreta, pues, debido a la inestabilidad del terreno, se inclina y va a volcar la carreta con el arca del pacto, del antiguo pacto. Entonces un tal Uza, para que no se caiga, sujeta el arca y enseguida cae muerto. Parece ser que eso a Dios no le agradó. Es por eso que permitió que Uza muriera instantáneamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Al ver esta situación, David se llena de temor. Se llena de temor y dice, madre mía, cualquier error, cualquier falla con la presencia del Señor me puede llevar a la muerte. Por tanto, esa invasión de temor lo que le hace es decir, bueno, no lo voy a llevar directamente a Jerusalén, sino que voy a esperar 3 meses. Y lo lleva, el arca, lo lleva a casa de un conocido, de un amigo, que se llama Obed-Edom. Eso está ahí, entre los versículos del 1 al 6. Se llama Obed-Edom por 3 meses. Fijaros, queridos hermanos, qué importante es que Dios, a través de David, bendijo a este levita, Obed-Edom, con su presencia del arca en su casa, custodiándola día y noche durante 3 meses. Qué bueno es que tú, que tienes, ahora te voy a explicar por qué tienes la presencia de Dios, tu casa esté llena siempre de bendición. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te acompaña en ti, está contigo, ¿verdad? Qué bueno es que Dios nos halle dignos de entrar en nuestros hogares, en nuestra casa, porque su presencia está dentro de nosotros. La presencia del Señor nos trae paz, nos trae bendición y nuestra morada, nuestra casa, nuestro hogar se convierte en un lugar especial, un lugar santo, porque la santidad está también en nosotros, queridos hermanos. Por eso es bueno también que en nuestra casa de vez en cuando alberguemos
a gente para que se impregne de la santidad de Dios que hay en nuestra casa. Y de vez en cuando Dios manda inspectores para ver si tú eres así. Si nosotros somos así, nos manda inspectores. Hace poco hemos tenido aquí un inspector, hasta ayer tuvimos un inspector. Los hemos tenido aquí, 3 inspectores del cielo. Nada más y nada menos. Lo bonito y lo bueno es saber que vienen de parte de Dios. Porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, queridos hermanos, y no diablos. El que tiene oídos para oír, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso es bueno saber que cada persona que viene a nuestro hogar, a nuestra casa, pueden ser como ángeles venidos del cielo para inspeccionar nuestro corazón. Gloria a Dios. Fijémonos, estimados hermanos, que nosotros somos la alegría de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese templo del Espíritu Santo donde mora Dios en nuestros corazones. El arca de la alianza, David lo quería tener muy próxima y muy cerquita. Así que otra vez vuelve a iniciar el traslado desde la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Y vamos a leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 10 al 23. Por favor, estemos atentos los que tienen que leer, tengan la amabilidad, no perdamos tiempo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 10 al 23. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová de la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces Dios fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con el efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda de David. Le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro en cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil
que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, miraros, ya sé que es un poquito larga la historia, pero vamos a retomar por el versículo 10 de memoria. Reanuda David el traslado del arca de la alianza hacia Jerusalén. Y nada más empezar, a los 6 pasos, nada más empezar, fijaros la alegría que tenía y qué gratitud tenía ante Dios, que nada más empezar, a los 6 pasos, manda detener la comitiva y ofrece sacrificio a Dios. Y nada más y nada menos que un sacrificio grande, me parece que era un buey y otro animal, no recuerdo más cuál, ¿recordáis? Se me ha ido. Un sacrificio grande, un sacrificio importante, ¿eh? Y David se convierte en un dador alegre. Lo primero que hace es dar. Tiene la presencia de Dios en el arca y hace dar. Y da una ofrenda. Esa ofrenda es grande, ¿eh? La del buey y la de otro animal y un carnero, ¿verdad? Esa ofrenda grande. Y la da de su propio bolsillo. Lo primero que hace es ofrendar. Porque está la presencia de Dios en él. Dios bendice, querido hermano, al dador alegre. Dios bendice al dador alegre, interiorízalo. Dios bendice al que retiene más de lo que es justo, vendrá a pobreza. Pero Dios bendice al dador alegre. Lo primero que hace es sacrificar en gratitud a Dios. A continuación se pone lleno de gozo y de alegría y comienza a danzar, ¿verdad? Nadie le obligaba a poder danzar. Y tampoco se reprimía, porque tenía tal gozo que le impulsaba a estar contento, a bailar, a danzar, con el sonido de las trompetas, de los salterios, de todos esos instrumentos musicales que hemos leído antes, alegría y gozo. Qué bonito es, ¿no? Poder danzar, que nada ni nadie le pudiera decir nada. O si lo decían, le daba exactamente lo mismo. Por eso nosotros también, y además un día en el reino de los cielos nosotros también hemos de cantar en esa línea, ¿verdad? Cuando llegue la boda del Cordero, cantemos y alegrémonos porque han llegado a la boda del Cordero. Llegará ese día también que estemos constantemente, como decían en la alabanza, ¿verdad? Cantando y danzando constantemente. No obstante, aquí, ahora, hoy en día, es bueno alabar a Dios, es bueno danzar a Dios, sin ningún tipo de vergüenza, o como dicen algunos de otros países, como dicen, en lugar de vergüenza, sustituís alguna palabra a algunos hermanos. Pena. Sin ningún tipo de pena, ¿verdad? Qué bueno es no tener ningún tipo de pena, sino cantar con alegría, cantar con gozo. Y no solo cantar, sino además danzar. Y también en el tercer punto que acabamos de ver, en esa línea, nada más arrancar, también se puso en sus mejores vestiduras. El mejor vestido para estar delante de la presencia del Señor. Igual que nosotros venimos los domingos, los lunes, los martes, los jueves, tienes que ir siempre con tu mejor vestido. Porque eso también refleja lo que tú eres. Te echas la mejor colonia, sea lunes o sea jueves. Cuando vayas a trabajar o cuando no, la mejor, no la chunga. La que viene en la equivalencia, esa no. Échate la mejor que tengas. Y ponte el mejor vestido. Porque es para el Señor, es el gozo del Señor. Es que estamos alegrías y contentos en el Señor. Venir a la iglesia es el motivo, porque aquí es un motivo de alegría, porque aquí está su presencia, ¿verdad, queridos hermanos? Dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor, o depende de la versión. Repítelo en la versión vuestra, ¿sí? Repítelo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Así es que el arca, al final, lo depositaban en el lugar santísimo y así nosotros, en la iglesia, tenemos un encuentro constante con nuestro Dios y con nuestro Señor en nuestro lugar también santísimo que cada uno tiene. Queridos hermanos, ¿quién dijo que los cristianos tenemos que estar siempre con una cara compungida?
o con una cara llena de pena, porque incluso cuando pecamos, ¿por qué? Hombre, sí nos entristece, ¿no? Porque fallamos a Dios. ¿Pero por qué? Si sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, vamos a poder salir de esa situación. Queridos hermanos, claro, ya lo sé. Amén, gloria a Dios. Muy bien, está siguiendo muy interesante el tema de lo que estamos hablando. Los cristianos no tenemos que estar atados, ni tenemos que estar controlados ni por nada ni por nadie. No puede haber nada ni nadie que nos pueda venir a acusar. Es cierto que de vez en cuando sale por ahí alguno amical. Sale por ahí alguno amical. Que se escandaliza. De que nosotros nos alegremos por estar en la presencia del Señor. Aunque realmente lo que salía de Mical era una raíz, una semilla de las malas hierbas que habían crecido en su interior. A Mical, yo creo, esto es una interpretación muy particular, que lo que la invadía eran celos. Porque la veían las chiquillas danzando y bailando. ¿Cómo eran las jóvenes, no? Que la veían bailando sin ningún tipo de control. No malo el descontrol, sino bueno, positivo. Y esto a ella le decía, ay, este marido mío, ¿cómo se pone? Bueno, ya, eso que estás pensando, ¿verdad? Claro que sí. Le suscitaba esos celos, envidia, contienda. Pobrecilla, al final tuvo que pagar las consecuencias. También de vez en cuando por ahí sale algún tipo de iluminado, ¿verdad? Sale algún iluminado que dicen de vez en cuando que si la danza, que si no sé qué, que si no sé cuánto, empiezan a poner pegas y pretenden atar a los creyentes porque dice la Biblia que no sé qué, porque si no se puede bailar, que no se puede danzar, porque si eso es de Dios, que si eso es de Dios, no sé qué. Lo que pretenden verdaderamente es quien domina a esas personas, a esos iluminados, es el diablo, porque quiere atar y atrapar y atenazar. Quiere poner lo que le ocurría a Lázaro, ¿verdad? Vendas para atarle. No, usted no dance porque es que eso no es de Dios, eso es de la carne. Usted no baile porque es que eso es de la carne. Usted no cante así con eso, ni de palmas porque es que eso viene de la carne. Iluminados que salen por ahí, desgraciadamente, que vienen de parte del diablo, de una mala interpretación bíblica, porque si leyeran estos versículos, aparte de otros muchísimos que hay, se tendría que callar, pero no se callan porque el diablo les tiene atados con vendas, como a Lázaro. Lo siento por esos iluminados, nosotros vamos a seguir avanzando y bailando delante de la presencia del Señor, porque Dios nos ha llamado a libertad. Cristo nos ha llamado a vivir en la libertad. Así que nos pueden jugar por lo que sea, por danzas o por cánticos, pero lo siento por ellos, micales o iluminados. Peor para ellos. No vamos a perder más tiempo en estos. Que Dios se lo revele un día. Así que, queridos hermanos, David hace una fiesta nada más y nada menos por todo lo alto. Con el arca del nuevo pacto, con la presencia del Señor. David llevó a todo su pueblo, a sus 30.000, recordad que salieron al principio 30.000, David llevó a todos presentes a una experiencia de adoración ante Dios, una experiencia de exaltación ante Dios, de alegría, y además no solamente alegría, sino además comida también, porque todo eso conlleva a una vivencia social, ¿verdad? Cantan, beben y comen, lo que hacemos nosotros de vez en cuando, siempre comemos porque ahora no estamos en esa disposición, no tenemos el lugar adecuado, pero Dios proveerá. Y es que es todo un combo, un combo en el cual Dios se glorifica en eso, se agrada, ¿no? El que sus hijos no solamente escuchen la palabra, sino que además con ese alimento espiritual canten, gozan y comamos también y compartamos, ¿verdad? Así que la presencia de Dios estaba con ellos y estaban pasados, pero demasiado se lo estaban pasando. Ni fiestas por la noche nocturna, ni rollos que salen por ahí, ni ahora viene la fiesta esta de la carne, ¿cómo se llama el carnaval este? No vale para nada, eso es todo mentira, es un engaño. Los cristianos nos lo pasamos demasiado con el Señor, somos muy felices. Nos lo pasamos, pero bien. Iba a decir una palabra de expresión un poco más,
pero no. Nos lo pasamos genial. Y eso es lo que tiene que ser una diversión, no estar siempre compungido, porque tenemos esperanza en el Señor. Como bien decía el hermano, interpretaba, sabemos que aunque estemos caídos, Dios nos puede levantar. Que aunque estemos en malos pasos, Dios nos va a restaurar. Por eso tenemos ese gozo del Señor en nuestra vida. Queridos hermanos, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ahora, ya sin el arca, tenemos libre acceso a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que ha abierto la presencia ante el trono de Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Rompió el velo, se partió el velo de arriba abajo, y eso nos permite acceder ante el trono de la gracia. Pero quiero hacer una comparativa con el arca de la alianza del nuevo pacto. Permitidme que dé un poquito alto nada más, pero va a ser 3 segundos. ¿Por qué? Porque veo que hay un hermano que se está durmiendo, 2, ¿vale? Y no quiero que se me duerma, porque si no le vamos a poner a danzar y a bailar. Vamos a hacer una comparativa de lo que había dentro del arca. Dentro del arca había 3 cosas. 3 cosas dentro del arca. Además que, bueno, en la superficie estaba una tapa cubierta por 2 querubines que le llamaban la cubierta del propiciatorio, ¿verdad? Donde, ¿lo tenemos puesto ahí la imagen, hermana? ¿Está puesta la imagen del arca? Vale. El propiciatorio, que es la tapa de arriba, es donde vertía el sacerdote la sangre de los animales que habían sacrificado para expiación del pueblo. Pero lo importante también era lo que contenía dentro del arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. En comparativa, Cristo cumplió toda la ley. Por eso queda allá afuera. Estaba también dentro del arca, del cofre, el maná, una vasija del maná. El maná, que era la provisión de Dios. Recordamos, ¿no? Cómo caía el maná por las noches y tenían que recopilarla. Pero dice el Señor, en Cristo, por eso hago la comparativa del maná, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán. Amén, gloria a Dios. Y también aparte había, ya hemos dicho 2, la tabla de la ley, el maná, y otra que daba, la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdecía y era un símbolo de autoridad. Un símbolo de autoridad. Así que este paralelismo entre los elementos del arca de la alianza del Antiguo Testamento y la vida del cristiano, podíamos interpretarlo de la siguiente manera. Vamos a ahondar un poquito más en el arca de la alianza. Como decía, el arca tenía una tapa, el propiciatorio, 2 querubines arriba, y servía como, simboliza la comunión, simboliza la expiación, no simbolizaba, era real, la expiación, la sangre, el vertimiento de la sangre de los animales para perdón de los pecados, ¿verdad? Bien. Estaba asociado al acto anual, se hacía una vez al año, de la expiación realizado por el sumo sacerdote tal día. Pero esto solamente era la sombra de lo que había de venir. Lo que había de venir era Jesucristo, en quien se convirtió él en sacrificio, cuya sangre, la sangre de Cristo, ya no hace falta que esté en el propiciatorio, encima de la tapa, ni que haya ningún sacrificio de animales, sino la sangre de Cristo se vertió sobre todos, se derramó sobre todos los seres humanos que en él creyeran. Y fue derramada en la cruz del Calvario. Así que el paralelismo en la vida del cristiano, el arca podía representar la presencia de Dios constante, representa la presencia de Dios constante en la vida del creyente, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Porque en el creyente, en el cristiano es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, la presencia de Dios está en nosotros, está dentro de nosotros, en cada uno de los que creemos en Jesucristo, porque el Espíritu Santo evidentemente mora en nosotros.
el corazón del creyente se convierte en el lugar donde Dios habita y guía, y es guiado por el Espíritu Santo. También estaba, como hemos dicho anteriormente, las tablas de los mandamientos. Los mandamientos dados por Dios a Moisés para guiar y conducir al pueblo por el desierto, y era la base moral de los israelitas. En el paralelismo que queremos hacer con la vida del cristiano, la tabla de los mandamientos refleja la importancia de vivir en una vida de obediencia, y rectitud con referente a la Biblia, que es nuestra base para guiarnos. La Biblia, la palabra de Dios. Además, hoy en día los mandamientos quedaron crucificados en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y todos esos mandamientos, esos 613 preceptos que había en la Torá, que había en la Biblia, quedan fuera, no nos es ya para nosotros útiles, porque dice en Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que entonces esta ley se resume, toda la ley se resume en estos dos mandamientos. Toda, absolutamente, toda la ley. Por tanto, no es gravosa, porque si amamos a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo ya hemos cumplido con todo. ¿Verdad? Y eso es lo que tiene que ser parte de la presencia de Dios en nuestra vida. Incluso, aunque cuando un creyente se desvíe, ahí estás tú, el que tienes a tu derecha y a tu izquierda, para reconducirte y llevarte como el título de la película famosa, a llevarte en busca del arca perdida, el arca perdida, que es el arca que de vez en cuando perdemos cuando se va de nosotros la presencia de Dios, porque nosotros lo descarriamos o hacemos cosas inapropiadas. Pero siempre habrá un hermano que, como hemos dicho, acabamos de leer, que te ama y que te va a reconducir y que te va a guiar hacia toda ley, hacia toda verdad. Así que, querido hermano, todo eso se resume en una sola ley. Esos dos incluso en la ley del amor. Amén. Amor a Dios y amor al prójimo. Amén. Y así estará siempre, siempre, siempre el arca de la presencia de Dios en cada uno de nuestras vidas. También había otra cosa. Dentro de el cofre del arca, ¿recordáis? Una vasija con maná. El maná era el alimento que Dios proporcionaba diariamente a los israelitas durante su éxodo por el desierto. Y dice que deberían recoger el maná cada día. Cada día se tenían que recoger el maná. No debían almacenarlo para el día siguiente, porque cada día traerá su propio afán. No tienes que acumular en el banco maná, porque Dios te va a proveer. Sino cada día lo justito. Ya te has quedado serio. Y tú echando las cuentas a ver cuándo vayas a saber el saldo cuando salgas, ¿no? Dios va a proveer cada día lo que te va a hacer falta para tu vida. No debían almacenar el maná. Incluso el sexto día, ese sí que deberían guardar una doble porción, porque el séptimo descansaban. El pueblo de Israel, nosotros no es necesario. Nosotros cada día, Dios es nuestra provisión, cada día buscamos el reino de Dios y su justicia, y todo lo que nos haga falta, Dios nos lo va a añadir. Así que con este paralelismo
Dios en Jesucristo pretende decir que Él es el pan de vida que nos hace falta para nuestra vida. Él es el pan de vida que bajó del cielo para cada uno de nosotros. En Cristo tenemos absolutamente todo. Hermana, Juan 6, 30, 35. Que en Cristo tenemos el verdadero pan del cielo. Así como el maná era sustento físico para los israelitas en el desierto, la palabra de Dios también era para nosotros. Y hoy en día es Cristo, la comunión con Cristo. Fijaros cómo el cambio que hay, ¿no? Desde el antiguo pacto al nuevo pacto en Cristo. El antiguo pacto con el maná al nuevo pacto en Cristo Jesús. Cuando quiera, hermana. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que Jesucristo es el verdadero pan del cielo. ¿Quién? Dígale en voz alta, que se me está quedando un poco. Amén, gloria a Dios. Ya voy avanzando, ya voy. Tranquila, que ya me quedan 10 minutos. Aprovechalo porque si no se te vas a quedar fuera de cobertura. Como los móviles. Te vas a quedar sin batería y lo vamos a liar. Y luego vas a estar incomunicado con el cielo. La provisión viene del cielo. La provisión viene de Dios. Los que confiamos en Jehová sabemos que Dios no nos va a dejar desamparados en nuestra generación que mendigue pan. ¿De acuerdo? No lo va a permitir. Estos inspectores que hemos tenido durante estas semanas aquí, ¿verdad? Nosotros tratamos de decir, tú tranquila, querido hermano, querida hermana. Yo sé que es difícil, para mí es fácil decirlo, tranquila, querido hermano, querida hermana, que Dios va a proveer. Claro, yo de mi tranquilidad y mi serenidad, mi confianza en Dios, sé que iba a ocurrir. Claro, el que está en esa situación lo ve un poco más conflictivo. Dice, madre mía, ¿cómo lo estamos pasando? Que no tenemos esto, no tenemos lo otro, no tenemos de más allá. Tranquilo, tú eres hijo de Dios, sí, pues Dios te va a proveer, no pasa nada. Y así ha ocurrido, porque Dios a sus hijos los cuida y los provee, porque han buscado el reino de Dios y su justicia, y lo que les hace falta, no te preocupes, será un día o dos, una semana o tres, pero Dios lo va a proveer. Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo, es nuestro alimento. Y la tercera cosa que había dentro del arca, ¿recordáis cuál era? La vara de Aarón, una vara que reverdecía, que simbolizaba la autoridad y confirmación divina. Moisés puso a cada tribu, le dio una vara con su nombre, y precisamente a ¿cómo se llama? A Aarón le dio la vara de Leví, de los levitas, y puso su nombre en la vara de los levitas, de las 12 tribus. Eso queda ahí, ¿verdad? Y hay un paralelismo, que el poder y la autoridad nos ha sido conferida por el Espíritu Santo, porque nosotros hemos sido marcados en nuestros corazones por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo, estamos marcados. Tenemos la autoridad contra todo y contra todo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra demonios, tempestades, contra absolutamente Dios nos ha dado la autoridad. Estamos marcados por Cristo para el resto de nuestros días, gracias al Señor. Y por eso estamos contentos. Le pasaba igual que a David, se ponían alegres, danzaban, cantaban y vamos, lo que hiciera falta, con címbalos, salterios, guitarras, micrófonos, sin ellos, daba igual. Lo importante era manifestar el gozo del Señor que había en sus corazones. Así que, queridos hermanos, la vara de Aarón representa precisamente eso. Es cierto que la vara de Aarón en un momento dado, como decíamos, venimos diciendo, aunque tú te encuentres un poco ahí, que te sientes indigno, indigna, porque has metido la patita,
¿verdad? Pero esa sequedad al final va a reverdecer, como la vara de Aarón. No te preocupes, porque si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, va a reverdecer. No te va a dejar que mueras. Mientras que tú busques el reino de Dios y su justicia, no te va a dejar que mueras, que fallezcas. Al contrario, va a reverdecer. La muerte no va a pasar por ti. Es una esperanza que tenemos todos, queridos hermanos. La muerte espiritual, digo. La muerte no va a pasar por nosotros, porque al final Dios nos va a levantar. La vida seca y sin fruto que puede que hayas tenido o que hayas tenido hasta ahora, tranquilo, que va a reverdecer. Así que tenemos que ser conscientes de que vamos a tener esa transformación y renovación espiritual de parte de Dios, como esa vara de Aarón, que aunque estaba seca, cuando la sacaba, reverdecía otra vez, brotaba, pero porque era útil. Era útil, en el fondo era útil. Y tu corazón es útil para el Señor. Todavía ve Dios desde los cielos, te ve a ti y sabes quién eres. Sabes el potencial que ha dejado en tu vida y en tu corazón desde que te llamó a su presencia, desde que te llamó a ser siervo. Tú eres especial. Y como tal tienes que respetar y amar al que tienes al lado, como un ser especial, súper especial. Súper especial, porque has sido llamado por Dios. Y tú tienes un ministerio grandísimo en el Señor. Así que tenemos que ponernos en marcha, queridos hermanos. No conformarnos a este tiempo, a este siglo y a este mundo. No conformarnos, sino ponernos en marcha. Porque Dios te ha dado la autoridad y además te ha capacitado en el ministerio para que vayas así, lo ejerzas. Amén. En resumen, queridos hermanos, ya. En resumen, queridos hermanos, a mí se me ha hecho muy corto, la verdad, porque es tan bonito y tanta riqueza. Me hubiera gustado desarrollarme más con la alegría y el gozo que me da a veces saltar. Hoy no puedo porque, bueno, sí puedo, hasta que el cuerpo aguante, pero el poder saltar, el poder danzar, el poder cantar de alegría hasta que me quede sin voz, por las cosas maravillosas que ha hecho Dios en mi vida. Y yo sé que tú también. Y si todavía estás un poco desesperanzado, un poco que no ves la claridad, tranquilo, canta y gózate en el Señor, porque el Señor es tu fortaleza. Así que yo te invito a que si tú estás así en esa línea, pues cantes al Señor, regocíjate en el Señor, con alegría y con cánticos. Así que, queridos hermanos, el arca de la alianza que hemos compartido en el día de hoy es el arca de la presencia de Dios en el corazón del creyente. Dios estableció este nuevo pacto. Ya no hace falta ese arca con esa vara, esa cosa, aunque hemos hecho ese paralelismo, pero ya en Cristo ese es el verdadero pan del cielo que ha venido hacia nosotros, ha venido por nosotros. Así que, al final de todo esto, de todo el pasaje que hemos leído, y el que tú vas a hacer hoy, y digo yo que lo vas a hacer, y digo que lo vas a hacer, es lo que David respondió a sus detractores. Llámese diablo, llámese Satanás, llámese Mical, llámese religioso, como se llame, a tus detractores. Dice David, por tanto, dice, yo danzaré delante de Jehová. Amén. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado, porque para quien hago todo esto es para el Señor, mi Dios, Jehová y mi Creador. Ponte en pie, por favor. Yo te voy a pedir que cuides de ti y el arca de su presencia que Dios ha puesto en tu vida.